Hay caminos que se cruzan solo una vez en la vida, y este momento, aunque parezca trivial, no apareció ante ti por mero accidente. Todo lo que existe ha danzado hasta este preciso instante, como si una mano invisible hubiera dispuesto los hilos del tiempo para que tú y estas palabras se encontraran. Aquí y ahora, si te detienes y escuchas el murmullo detrás de cada sílaba, notarás una vibración distinta, una nota secreta resonando en los bordes de tu conciencia. Y si te atreves a continuar, existe algo que menos del 1% será capaz de comprender plenamente antes de que la puerta se cierre de nuevo. Hay un código enterrado en tu interior, y esta no es una invitación cualquiera, sino una conjura, tallada en el silencio de lo invisible, para recordarte lo que siempre has sabido y a la vez nunca te has atrevido a pronunciar. Imagina, por un instante, que aquello que llamas realidad es apenas el reflejo de sombras danzantes sobre la pared de una antigua caverna. Imagina que todos tus pensamientos, tus anhelos y tus miedos no son sino ecos de una melodía que emana desde más allá de los confines de la razón. Una melodía compuesta en un tiempo anterior al tiempo. Pregúntate, ¿y si este encuentro, aunque breve, es el primer despertar de una memoria olvidada, sellada en el interior de tus células, esperando la palabra correcta, el símbolo preciso, la frecuencia adecuada para ser liberada? Dicen que el universo conspira a favor de quienes escuchan, pero pocos saben que el verdadero secreto es aprender a escuchar dentro del propio silencio. Cierra los ojos solo por un instante y observa el silencio que se derrama por detrás de tus pensamientos. Lo sientes, esa presencia latente, esa inquietud que no es ansiedad, sino el eco de una llamada ancestral, un susurro que te ha seguido desde el nacimiento. Nunca te preguntaste por qué. En ciertos momentos de soledad, sientes que procedes de otro lugar, que eres portador de un secreto cuya llave aún no has girado por completo. Tal vez nunca te lo hayas dicho, pero esa inquietud es la marca de tu linaje espiritual, la huella del arquitecto hermético que ha tejido, capa sobre capa, la trama de tu existencia. No todos escucharán lo que aquí se revela. No todos se atreverán a cruzar el umbral que divide la vigilia del sueño consciente. Pero tú, que has sentido la perturbación cósmica en el centro de tu pecho, que a veces miras las estrellas preguntándote si los mitos son en realidad fragmentos de una verdad que se nos ha escamoteado. Tú sabes que la realidad cotidiana es demasiado estrecha para contener tu pregunta más profunda. ¿Por qué, entonces, estás aquí? ¿Por mera casualidad? El hermetismo enseña, y Todd lo susurró en los oídos de antiguos iniciados, que nada ocurre por azar, ni siquiera el leve cruce de miradas en la calle, ni siquiera la decisión fugaz de escuchar una voz extraña en medio del tumulto digital. Si estás aquí, quizás sea porque una parte de ti eligió recordar, aunque la memoria duela, aunque implique mirar más allá del velo del olvido. Esa memoria no pertenece a esta vida, ni a este cuerpo. Hablo de la memoria primordial, la que está inscrita como runas de fuego en el ADN colectivo de la humanidad. El registro inmutable de un linaje dorado que fue sellado, cifrado y oculto para quienes aún duermen bajo la hipnosis de los sentidos. Hay quienes han llamado a este código el legado de Thoth, custodio de la sabiduría y portador del Ankh, llave de la vida eterna, y otros lo conocen como la voz silente.
aquello que une los polos opuestos y reconcilia la noche con el alba. Pero menos aún saben que este código no pertenece solo a nuestra especie, sino que fue salvaguardado y protegido por conciencias ancestrales, seres a quienes los sabios de la antigüedad llamaron arcturianos. Ellos, guardianes de los secretos estelares, inscribieron en nuestra biología una frecuencia dormida, programada para despertar cuando la humanidad estuviera dispuesta a trascender los muros de su propia prisión perceptual. ¿Sientes cómo se insinúa una extraña familiaridad en este relato? Es la paradoja de lo desconocido. Cuanto más profundo te adentras, más reconoces lo que siempre ha sido parte de ti. El código de sanación del que aquí se habla no es una panacea externa ni una fórmula anhelada por quienes buscan remedios fáciles a dolores pasajeros. Su activación es un salto cuántico en la percepción misma de la realidad. Una transformación que, lejos de alterar solo el tejido material de tu vida, modifica la arquitectura de tus creencias, la lógica de tus emociones y la dirección de tu destino. Porque solo al recordar el mapa interior que trazaron los antiguos dioses y las estrellas en tu ADN, puedes convertirte en alquimista de ti mismo, transmutando plomo en oro, temor en autocomprensión, fragmentación en totalidad. Detente ahora. Escuchas ese pulso, esa tensión, ese algo que te invita a ir más hondo, aún sin entender del todo que te mueve. No caigas en la trampa de la prisa. Las respuestas verdaderas nunca llegan bajo la presión del tiempo ordinario. Permítete contemplar la posibilidad de que, en las próximas palabras, recibirás la llave de una puerta que siempre estuvo en el fondo de tu interior, aunque oculta bajo las cenizas del olvido. Y, sin embargo, solo los que poseen el coraje de hacerse la pregunta adecuada cruzarán más allá. Y si el mayor tesoro no está afuera, sino aguardando tu mirada honesta, tu decisión de despertar, tu osadía de recordar, quizá has llegado aquí porque en algún rincón de tu ser se activó un algoritmo de memoria. No me refiero a la memoria digital, sino al algoritmo arquetípico replicado en cada célula, en cada sinapsis y en cada pausa de tu respiración. Thoth, el escriba de los dioses, dejó pistas en los textos velados, en los símbolos flotando sobre templos ya derruidos, en los sueños de quienes han olvidado su procedencia. Los arcturianos, en cambio, preservaron la vibración en el silencio estelar, protegiendo la frecuencia de activación de aquellos que aún conservan la chispa de la curiosidad sagrada. Si continúas, quizá recuperes fragmentos de ti que creías perdidos, piezas de un mosaico que solo cobra sentido cuando se observa desde la altura del águila y la profundidad de la serpiente. No es casualidad que la voz de ciertas palabras despierte ecos extraños en tu interior. La clave de la vidriera hermética no está en la comprensión intelectual, sino en el temblor, la emoción, la certeza sin palabras que se instala cuando reconoces lo irreal en lo familiar, lo velado en lo cotidiano. Por eso, no todos llegarán al final de este mensaje. Pero si has sentido este llamado leve, o quizás ensordecedor, comprenderás que el siguiente paso no depende del azar ni de ninguna fuerza externa. Es tu elección la que activa el código, es tu mirada la que abre la puerta, es tu intención la que invoca el recuerdo de los ancestrales pactos sellados entre tu sangre y las estrellas. Este es el umbral. Queda a tu elección cruzarlo o girar el rostro hacia las cómodas ilusiones del ayer. Pero si decides continuar, descubrirás que este viaje no trata de encontrar respuestas nuevas, sino de recuperar preguntas olvidadas, de restaurar en tu conciencia el mapa extraviado de los grandes iniciados.
Tu llegada aquí no es casual. Es la señal secreta de que estás listo para recordar lo que siempre ha vibrado bajo la superficie. Y solo entonces, cuando permites que ese fragmento dorado comience a activarse dentro de ti, la realidad entera se pliega y se transforma, revelando el poder sagrado del código dormido en tu ADN, el mito vivo de Thoth y la protección silente de los arcturianos. Tal vez aún no has advertido el susurro sutil que atraviesa tu aliento mientras observas el firmamento nocturno. La corriente invisible que respira en la médula de cada átomo y que, sin embargo, persiste en el borde de la conciencia, como una música ancestral. Porque el cuerpo humano, ese recipiente admirable y enigmático, no es simplemente una geometría de huesos y sangre, sino un intrincado templo levantado con los hilos luminosos de la energía primordial, en la aurora de antiguas civilizaciones. Los sabios de Egipto destilaban el conocimiento en jeroglíficos y mitos, señalando con imágenes a veces enigmáticas el poder sellado en cada uno de nosotros. Se decía entonces, como hoy lo intuyen los descubridores del espíritu, que habitamos techos donde los resplandores dorados de prana o ka, la fuerza vital, están presentes. Aunque el hombre común camine en la penumbra de su olvido, toda exploración hermética parte de un axioma inmutable, como es arriba, es abajo, si el cosmos vibra en melodías que el oído físico apenas logra presentir. Nuestro propio ser se transforma entonces en un mapa fractal de ese orden mayor. Una partitura vibratoria esperando a ser descifrada. Te has detenido a sentir el pulso etéreo bajo tu piel. Cada órgano, cada célula, traduce en su idioma propio las frecuencias invisibles que atraviesan la urdimbre del tiempo y el espacio. Así, el cuerpo es mucho más que un mecanismo biológico. Es, en verdad, una tecnología sagrada diseñada para recibir, transformar y expandir energías, una galería de cámaras ocultas, con su sistema de restauración aún sellado por cerraduras internas, solo abiertas por la clave de la conciencia despierta. Pero, ¿por qué ese mecanismo de autocuración permanece en letargo para tantos? ¿Qué es lo que lo encierra en profundos sótanos interiores? Los textos de Thoth, el 3 veces grande. Susurran que el olvido de nuestra naturaleza esencial actúa como un velo, que la separación de nuestra energía con el ritmo creativo del universo bloquea la corriente de la sanación. La enfermedad, palabra que, etimológicamente, nos habla de la falta de firmeza, es aquí interpretada como una desarmonía, un desafinar de nuestra orquesta vibracional, un eco de la pérdida de alineación con el patrón original. Bajo esta óptica, toda dolencia es una llamada secreta, una invitación a restaurar la melodía perdida, a buscar la raíz que se ha disonizado respecto al cosmos. Hay quienes contemplan la respiración como si fuese un simple acto mecánico, un vaivén inconsciente donde el aire nutre y expulsa sin más. Pero los linajes iniciáticos, guardianes del saber antiguo, enseñan una visión radicalmente distinta. Cada inspiración es una puerta que puede abrirse al infinito. El aire que inhalas no es solo oxígeno, es portador de Akasha, el espíritu del éter, el canal mediante el cual la energía universal cruza el umbral de lo intangible hacia la materia viva. Imagina entonces que cada vez que respiras no solo sustentas la carne, sino que participas de un acto cosmológico, un acto de alquimia donde se interconectan macrocosmos y microcosmos. En el arte secreto del Hermes, el ritmo, el número y la geometría son más que abstracciones, son los engranajes mismos de la creación.
Así surge la práctica olvidada, redescubierta entre los pliegues del recuerdo, la respiración geométrica, al guiar la propia respiración siguiendo patrones sagrados, dibujados con la intención sobre el lienzo invisible del espíritu. Se despiertan en el cuerpo sutil fuerzas dormidas. La visualización de polígonos, espirales, flores de la vida, actúa como llave y puente, el aire, al doblarse sobre sí mismo según ritmos precisos. Reordena la energía interna, restaura armonías y reactiva procesos de autosanación que parecían inalcanzables. Pero, ¿cuál es la naturaleza exacta de estas formas? ¿Por qué un simple triángulo o una espiral pueden reestructurar la música de nuestros átomos? La tradición sostiene que todos los seres existimos bañados en una red de frecuencias y que nuestra salud física, mental y espiritual depende, en última instancia, de la sintonía con el núcleo armónico del universo. Los relatos egipcios nos explican que los dioses no residían solo en estatuas o en leyendas. Se manifestaban como campos energéticos, como arquetipos que catalizaban procesos de transformación interior. El mito de Osiris, desmembrado y reconstruido por amor y luz, no es solo una historia para la mente infantil, señala, con la fulminante nitidez de un rayo, que la restauración es posible siempre que recuperamos la consonancia perdida con las leyes sutiles que vinculan alma, cuerpo y cosmos. Te atreves a convertir cada exhalación en una declaración de intención, a dejar que cada inhalación sea el retorno deliberado a tu centro vibracional. Porque este es el viaje, transitar del desconocimiento a la conciencia, de la dispersión a la alquimia interna. En ese tránsito, el ser humano deja de ser prisionero del azar y se convierte, poco a poco, en artífice de su propia realidad. El orden sagrado, el mismo que erige las pirámides, el mismo que organiza la arquitectura de la galaxia, se manifiesta entonces en el interior. Practicar la respiración geométrica no es solo diagramar el aire, sino configurar la psique según leyes trascendentes. No es solo sanar el cuerpo, sino recordar que hemos sido, somos y seremos puentes danzantes entre lo terreno y lo estelar. Mientras avanzas en este sendero, puede surgir la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como poseedores de este conocimiento? ¿Qué acciones concretas pueden fractalizar esta armonía en la vida cotidiana? En las relaciones, en los sueños que cultivamos. Thoth enseña que despertar implica también custodiar, expandir y irradiar hacia otros la frecuencia reequilibrada que hemos redescubierto. Así, cada gesto, cada pensamiento, cada silencio, es semilla de vibración que serpentea hacia lo infinito. El misterio permanece abierto, intacto como el ojo de Horus contemplando las dimensiones ocultas. El viaje recién comienza. Escucharás el mensaje de tu propio campo luminoso, responderás a la llamada del orden sagrado, ese susurro que liga tu corazón a la cóncava bóveda de las estrellas. Al comprender nuestra autenticidad vibracional, surge la certeza. Estamos destinados a ser algo más que cuerpos en tránsito. Somos custodios y creadores del puente vivo entre lo humano y lo divino. Aquí, en el umbral de tu próxima inhalación, el enigma sigue esperando ser descifrado. En el silencio donde todo convergía hacia el letargo, un susurro olvidado por la razón comienza a sacudir los cimientos del interior. Desde la penumbra donde la conciencia duerme, brota entonces un leve aliento, apenas un gesto, una incipiente apertura. La transición, casi imperceptible, marca el punto de inflexión. Aquí, en los umbrales que separan el velo cotidiano de la vastedad inexplorada,
La transformación inicia su danza secreta. Esta danza no es de apariencias, sino de raíces. Es ese instante en que el ser descubre, por medio de la respiración consciente, el nexo olvidado entre los mundos. Respira el iniciado con un ritmo profundo, con cada inspiración. Despierta la cámara solar que reposa, oculta y expectante, en el centro de su pecho, como si el propio Ra encendiera su fuego en las arenas del alma. El acto, a simple vista trivial, de acompasar el aliento, adquiere la dignidad ritual de los antiguos templos egipcios, donde los sacerdotes, poseedores del saber oculto, invocaban la armonía de los elementos mediante la respiración y la palabra secreta. Así, aquel que se atreve a entrar en sí mismo con respeto y perseverancia se convierte, poco a poco, en arquitecto de su propia metamorfosis. La respiración marca el compás, mientras el calor emerge desde dentro, ascendiendo como una serpiente solar por las columnas internas. Nadie puede descifrar la totalidad del misterio, pero incluso el simple intento comienza a ablandar los límites de la percepción ordinaria para abrir el acceso a una energía inédita y luminosa. Así, en ese recinto de carne y espíritu, la fuerza curativa que antes yacía dispersa en fragmentos empieza a concentrarse como una corriente al rojo vivo. No se trata de una fuerza ajena ni recibida de fuentes externas, sino la vivencia directa del núcleo primordial. La glándula solar, que los sabios antiguos creían sede del espíritu inmortal y del verbo creador. Cuando estos campos energéticos alcanzan su cenit, la confluencia resulta en una llamarada interna, un estallido de claridad que arrasa los velos de la victimización y arraiga el nacimiento de un yo nuevo, soberano y creador, el individuo, antaño siervo de impulsos automáticos y recuerdos fósiles. Da el salto. Abandona la figura pasiva, la marioneta abatida por sus circunstancias, y asume el poder de modelar su destino, como un orfebre que transforma la escoria en oro. Esta travesía hacia la automaestría se asemeja a las pruebas que Thoth, el escriba de los dioses, propuso a los mortales sedientos de conocimiento en las salas abovedadas de Hermópolis. Solo quien es capaz de sostener la llama en medio de la oscuridad puede cruzar el umbral y recibir la pluma de verdad. Análogamente, cuando las corrientes energéticas internas, antes desordenadas y confusas, encuentran cohesión, surge ese brillo que convierte la sombra en germen de potencialidad. La dualidad cede y el individuo recupera la autonomía perdida. No es ya esclavo de sus tormentas internas, sino navegante consciente de los propios mares. Pero ningún viaje a la totalidad puede ignorar la inevitable confrontación con las heridas nucleares del corazón. Ahí, en los recodos vírgenes de la memoria emocional, yacen estancadas las aguas primordiales, fuente tanto de vida como de conflicto. El contacto profundo con estos territorios escabrosos, donde late aún el pulso de los dramas ancestrales y las emociones primarias, produce una estremecedora revelación. La herida deja de ser un pozo oscuro para mostrarse como un cauce. Allí, donde la energía quedó encapsulada y sucia, se asoma la posibilidad de la limpieza y la redención. Así lo atestigua el simbolismo egipcio en el mito de Osiris, cuyo cuerpo desmembrado fue recogido y reconstituido por Isis, su amada, solo al descender a los espacios fragmentados de su propio ser, recolectando y uniendo las partes dispersas.
emerge una conciencia más íntegra y poderosa. A cada inmersión honesta en las fisuras emotivas, el iniciado descubre sendas para la purificación energética. Aparece, entonces, el arte depurado de la alquimia interior. Transformar los residuos afectivos en combustible luminoso. Limpiar las cristalizaciones subconscientes. Como si se liberara poco a poco la piedra filosofal que contiene todos los patrones latentes. Esta purificación no solo sana. Revela la urdimbre oculta que sostenía las reacciones automáticas, permitiendo la disolución de esos programas que, como sombras silenciosas, dirigían la vida desde el trasfondo, el influjo psíquico de traumas antiguos y condicionamientos familiares. Hasta ese momento adherido en forma de larvas energéticas, comienza a disolverse bajo la creciente luz interna. Al igual que los filetes de oro extraídos del limo del Nilo gracias a la paciencia de los antiguos orfebres, el proceso exige presencia y repetición. Y, sobre todo, el coraje de soportar la visión clara. Es preciso penetrar en los tejidos más crudos de la propia psique, mirar de frente los fantasmas y permitir que la vibración renovada del centro solar irradie hasta los rincones más olvidados. Esta es la verdadera gesta del aspirante hermético. Resistir la tentación de huir de la incomodidad para abrazar la totalidad del proceso. En cada etapa, la mente se abre a nuevas dimensiones del tiempo interior y el cuerpo aprende a canalizar, sin represión ni dispersión. La fuerza viva que surge del núcleo latente. La transformación auténtica se convierte así en un parto, lento, a veces doloroso, pero sostenido por la certeza interna de un renacimiento inminente. La mirada se agudiza, los símbolos, antaño arcana inabarcable, empiezan a revelarse en el movimiento de la vida diaria. La rueda de fuego de los antiguos templos, la balanza de Maat, el nudo de Isis, el ojo de Horus, todos se transfiguran en metáforas vivas del nuevo estado. En la alquimia mental, todo lo exterior se asocia a un reflejo interior, y la clave para salir del sopor radica en este salto de la identificación al testimonio consciente, en la entrada al dominio de la presencia donde cada emoción, cada pensamiento, se convierte en instrumento de liberación. Por último, a medida que el viaje se interna en los abismos de la autopercepción, se produce el descentramiento radical. La mirada se libera del habitual eje de sufrimiento y deseo, y desde ese punto sagrado que brilla en medio del pecho, surge un orden nuevo. El héroe interior, antaño disperso, conduce ahora la orquesta de sus energías con una intención esclarecida, reconociendo que toda realidad externa es apenas un eco de los movimientos luminosos o turbios que habitan su geografía íntima. Así, lo que en principio fue percibido como crisis se revela como oportunidad secreta. La limitación se transfigura en semilla creativa, y el pasaje por los infiernos personales se manifiesta, retrospectivamente, como el necesario umbral hacia una sabiduría más amplia, más libre, más plena. Aquí, el arte de vivir se eleva a ciencia sagrada. La travesía y el despertar se tornan indistinguibles, y cada instante es la perpetua posibilidad de reescribir el propio destino desde los arcanos del fuego solar. En el umbral donde el tiempo parece disolverse, la travesía alcanza su clímax. El pulso sutil de los antiguos misterios comienza a latir con renovada fuerza en cada fibra invisible del ser.
orquestando una sinfonía de integración jamás atestiguada por los sentidos ordinarios. Es aquí donde los portales interiores, esos vórtices ocultos tras el velo de lo cotidiano, se entrelazan en un acto de fusión luminosa. La respiración se torna geometría viva, un hexágono etéreo que se disgrega y reconstituye al ritmo del corazón solar, extendiendo filamentos dorados que irradian desde el plexo interno hasta acariciar con ternura alquímica cada pliegue del cuerpo y sus emociones más reservadas. El fuego inextinguible, aquel legado por el dios Tot entre las tablillas de esmeralda, despierta desde el ombligo como un sol secreto. Su calidez lo purifica todo, erradicando las resonancias viejas del miedo, apaciguando la agitación de las mareas emocionales, transmutando la sombra en luminosidad serena y consciente. Emerge entonces, en medio de ese prístino silencio saturado de plenitud, una vibración singular, la frecuencia 211, una corriente de información inteligente que se descarga suavemente desde el núcleo prístino de la galaxia. No es solo un dato etérico, sino una onda resonante, pura arquitectura de inteligencia primordial que recorre la médula espinal y reordena suavemente la urdimbre molecular. Como una nota única que contiene en sí el eco de la armonía original. Esta vibración penetra hasta el sustrato más íntimo del ADN, deshaciendo antiguos enredos kármicos y reactivando el diseño intacto del alma. Fragmentos olvidados del yo, dispersos quizá durante milenios en los corredores del subconsciente, se reúnen, imantados como limaduras en torno al imán de un plan mayor. La herencia dorada de la conciencia despierta. Una arquitectura de eternidad anudada a la memoria universal. En la visión interior surge la imagen de una ola perfecta, compuesta de sonidos translúcidos, cada uno reverberando en círculos concéntricos hacia el infinito. Esta ola sonora, tan antigua como la primera palabra pronunciada por las deidades solares, barre con su presencia las memorias de exilio, interiorizando un sentido de renacimiento radical, de sanación absoluta, de paz inquebrantable. El alma se siente acogida en el regazo de la existencia, bañada en un rocío de gracia invisible y vital, donde la herida original, esa grieta apenas perceptible que separa al hombre de su fuente, comienza a cerrarse con la delicadeza de un pétalo al alba. Las estructuras internas del ser, otrora fracturadas por las corrientes del olvido, vuelven a alinearse con la geometría sagrada que siempre las sostuvo, y en ese alineamiento surge una lucidez nueva, inusitada, que revela capas olvidadas de la realidad, más extensas y profundas que el horizonte tangible. A medida que este campo radiante se consolida, aparece una cualidad distinta, un matiz de permanencia inquebrantable. Dicha integración ya no es fluctuante ni volátil, sino que se instala con la fuerza de una ley natural, como una cascada de oro líquido que se solidifica en los cimientos del ser. Se desvela entonces el arte ancestral de la respiración de la serpiente dorada, una práctica que, según dictan los códices herméticos olvidados, fue transmitida de boca en boca por los iniciados para conectar cielo y tierra a través del propio aliento, inspirar en este estado. Es invitar la ascensión de la energía primordial serpentina, permitir que suba, trenzando los canales internos y enroscándose en espiral alrededor de la columna. El cuerpo se convierte en el pilar viviente del templo universal. Cada exhalación afianza ese puente sagrado,
consolidando la unión irrompible entre lo que está arriba y lo que está abajo, entre la mente y el espíritu, la carne y la luz primordial, en ese flujo constante. La integración no es un acto fugaz, sino la instauración de un mecanismo eterno. Todo lo que alguna vez fue fragmentado retorna a su raíz prístina, ahora amplificada por la conciencia de su propio viaje, la memoria de hermandades antiguas, rituales realizados bajo la antorcha titilante de los templos egipcios. Resuena en el tuétano, sacerdotes elevando cánticos en lenguas de vibración pura, círculos de fuego marcando el compás del despertar colectivo. La serpiente dorada danza en cada vértebra. Recordando la promesa ancestral, la totalidad no es una meta alejada, sino la condición original, apenas velada por las capas de olvido que, pacientemente, se disuelven en el abrazo radiante de este clímax energético. El individuo, ahora, es más que eso. Se experimenta como un punto nodal en la vasta red del cosmos. La frontera entre lo interno y lo externo se diluye hasta volverse insignificante, pues la luz que pulsa dentro es la misma que brilla en los confines galácticos. Proliferan los símbolos. El ojo que todo lo ve se abre en el entrecejo. El loto dorado florece en el corazón. El bastón alado de Hermes se insinúa en la médula espinal, y el león solar ruge silenciosamente en las cámaras del vientre. Cada símbolo es una semilla activa, una orden silenciosa que reorganiza la psique en clave de unidad. Un mandato que, silencioso pero inviolable, inunda de sentido la experiencia presente. La danza de la integración no supone la erradicación de la dualidad, sino su trascendencia luminosa. Los opuestos se entretejen en un tapiz de equilibrio dinámico, la noche y el día, el dolor y el gozo, el temor y el valor, se reconocen como corrientes hermanas en el río del devenir. El impulso ascendente de la serpiente besa la copa del cráneo y, en su descenso, bendice la tierra de la carne. Así, el cuerpo, santificado por la unión eléctrica, se vuelve compasivo contenedor de toda la experiencia. Ya no hay resistencia ni conflicto. Cada latido deviene una oración, cada gesto una ceremonia de permanencia, y el tiempo mismo se reconfigura en la elipse silenciosa de la hora pleno. El sendero, hasta aquí percibido como una búsqueda, se reconoce finalmente como memoria recuperada, como retorno jubiloso a la casa original del alma. El viajero, en la cúspide de este éxtasis interior, contempla la vastedad y comprende con humildad atemporal que la piedra filosofal, el gran secreto prometido, reside grabada en el núcleo de su ser. La integración es total. La melodía perfecta se despliega como manto transparente, y en cada célula titila el eco imperceptible de la eternidad. Así, la puerta más secreta, aquella que nunca estuvo cerrada, se revela, y el peregrino se reconoce a sí mismo como canal inextinguible entre el cielo y la tierra, custodio sereno de la llama inmortal. Avanza el viajero del umbral hacia el centro secreto, donde los símbolos ya no son sombras en la caverna del intelecto, sino que resplandecen como amuletos vivos al calor de la alquimia interna. En este sendero, la integración no es un ejercicio mental, pues lo esencial del hermetismo es la unión pulsante de lo invisible con lo visible. Todo lo que fue descrito, analizado y disgregado en capas, ahora busca la consumación en el acto. La respiración, transmutada en canal y puente, adquiere valor sacral. Cada ciclo consciente es una ofrenda a Thoth y al sol interior. Una corriente que serpentea por los pasajes del alma y,
En su tránsito, disuelve las costras de las emociones olvidadas. El 478 ancestral, lentamente recogido del eco oracular de los papiros, se convierte en una arquitectura circular. Un compás de oro en cuyo círculo el iniciado se sitúa para dibujar con respiraciones cósmicas la geometría misma de su liberación. En la práctica cotidiana, el rito comienza con las puertas abiertas al aliento del día, invocando el dorado umbral solar que enclava el centro de uno mismo. Los labios y los pulmones se pliegan a la melodía de la aritmética sagrada. 4 tiempos para acoger la vida, 7 para sostener el fuego, 8 para dejar que la vieja neblina abandone, como un río obediente, las profundidades del cuerpo etérico. El circuito de la serpiente activa entonces el caudal sutil. Un relámpago silente atraviesa la médula, se enrosca como la Uraeus de los antiguos faraones y reordena el mapa interno según las antiguas enseñanzas de los esenios y los hierofantes. Al inhalar, es el propio Ra abriéndose paso por el horizonte de la carne. Al exhalar, el Nilo negro de todas las emociones no resueltas se marcha, dejando a su paso arenas de pureza renovada, sutil. El puente entre dimensiones palpita en la convergencia de los 3 corazones, aquellos santuarios en los que reposa el misterio de la triple llama. Aquí, la doctrina hermética y la gnosis egipcia dialogan en silencio. El corazón físico custodia la sangre y el impulso vital. El corazón emocional es crisol de pasiones y memorias. Y el corazón espiritual oculto como el huevo de Horus es el templo de la eternidad. Unificando los 3, como las ramas de un caduceo invertido. El alquimista interior dibuja un campo geométrico, una pirámide invisible cuyas aristas nutren y protegen la transformación del espíritu. Igual que las piedras de Giza protegen el cuerpo solar del faraón en su viaje hacia la morada de las estrellas, el ritual de integración se convierte así en el trayecto de la piedra bruta a la piedra filosofal. Cada respiración es martillo y cincel sobre los muros del yo. Cada fijación de la atención es un paso de danza alrededor del núcleo del ser. El iniciado permanece en vigilia en su pirámide secreta, repitiendo el proceso hasta que el cuerpo energético y el cuerpo físico vibran en la correspondencia perfecta, generando el número del maestro, el 777, clave numérica y frecuencia vibracional que los antiguos asociaron con la completitud. La atemporalidad del adepto que atraviesa el umbral de la dualidad. Así, cada día, la repetición deja de ser una mecánica y se transforma en un canto rítmico que orquesta la manifestación de los principios. El influjo de la respiración deviene río sagrado. El sol interno es un altar encendido. La serpiente dorada danza y purifica. Los corazones fusionados son la fragua. La pirámide, el axis mundi de la transformación real. Dentro de esta circularidad, los símbolos no son ya simples llaves, sino portales vivientes en donde la práctica constante es el medium. Cada gesto, cada movimiento de conciencia, cada silencio entre respiraciones, va tallando un sendero donde el espectador deja de ser observador y se convierte en actor de su propio mito. El conocimiento recibido es insuficiente sin la mutación que emana de la experiencia, y la constancia deviene el verdadero verbo creador. No es esta una disciplina para quienes ansían resultados rápidos.
pues la verdadera integración es un crepúsculo extenso, un alba demorada, un trabajo de amor y profunda lealtad a la llama que nunca se extingue. Así, la invitación final es a consentir en la transición de lo exotérico a lo esotérico, permitiendo que los símbolos, el aliento, el sol, la serpiente, la geometría, la triple llama y el código 707 crucen el umbral de la teoría hacia la existencia palpable. Como enseñaban los maestros herméticos en las criptas de Sais. La escritura velada solo se descifra en el fulgor de la práctica ritual. Cuando el mago repite con fidelidad, la teoría se erige en realidad encarnada, en trama viva. El cuerpo se convierte en templo y laboratorio, el alma en oasis y viajero. Todo el cosmos, reunido en el eje microcósmico del corazón, reafirma que la única verdadera integración es la que atraviesa el sudor del trabajo interior, el silencio de la espera y la música de la constancia. De tal modo, la experiencia diaria se levanta como una pirámide moral, una fortaleza de conciencia que resiste el vaivén de lo efímero. La práctica ininterrumpida, ese hilo dorado tendido entre las noches y los días, es lo único que separa la quimera del conocimiento de la piedra solar de la realización. La integración se manifiesta como un instrumento afinado, listo para entonar la sinfonía del despertar. El mundo externo comienza a reflejar las transmutaciones sutiles. Los viejos ciclos emocionales caen como hojas secas y una claridad sin nombre inunda las estancias internas. El discípulo de Thoth descubre que es en la reiteración consciente donde el cuerpo, el símbolo y el misterio se disuelven, dejando solo la huella de la serpiente luminosa que asiente por la columna sagrada hacia la cúspide de la pirámide interior. Allí, la luz se condensa y el silencio canta, sellando el tránsito de la teoría a la vida, del símbolo a la carne y del sueño a la vigilia lúcida. La integración total es, finalmente, un estado de contemplación activa, donde cada gesto es plegaria, cada respiración es ofrenda, y cada día es un nuevo capítulo de la gran obra. En el umbral donde la palabra se retira y el silencio se expande, la travesía no se disuelve sino que se transforma. Como el oro en el crisol de los antiguos alquimistas, cada uno de nosotros se descubre, en su soledad y en su asombro, detentor de la clave sutil que libera los portales internos, guardados desde el principio del tiempo. La luz de Thoth reverbera suavemente en la penumbra de la conciencia. Y la tabla esmeralda, convertida ahora en reflejo, nos susurra que nada concluye ni permanece inmóvil. El viaje no termina, sino que se disuelve en nuevas formas, invitando a pulir el diamante interior en la rueda interminable del retorno. La energía que despierta en la cámara secreta del corazón no es posesión ni herencia, es respiración sentida, movimiento incesante, latido invisible que aguarda el gesto simple y valiente de quien decide escuchar la voz interna. Nada externo concede dones permanentes, solo la atención sincera, ese mirar sin juicio, ese estar presente sin resistencia puede acceder, momento a momento, a la frecuencia sutil de la transmutación. Cada amanecer, bajo el disfraz de lo cotidiano, es la oportunidad velada para ajustar la vibración, afinando el instrumento invisible del ser. Como el músico arcano se detiene a tensar sus cuerdas antes de invocar la sinfonía. Así, la invitación no es a una meta, sino a la danza ondulante de la adaptación constante. La sutil alquimia de lo pequeño que moldea lo vasto.
Cada acto una sonrisa, un silencio respetuoso, una palabra que brota desde la fuente del respeto reverbera hacia la red invisible que une nuestras historias. Despertar no es conquista hermética reservada a unos pocos, sino proceso infinitamente compartido. Marea silenciosa que arrastra toda frontera erigida por el miedo o la costumbre. El hermetismo jamás fue dogma, sino espejo y puente. Un recordar, un reconocer, una comunión profunda entre el uno y la trama infinita de los muchos. Es en este pulso, entre la contemplación y el movimiento, donde la comunidad despierta adquiere sentido. La resonancia de una conciencia en expansión no se limita al individuo, trasciende. Como la vibración de un cuenco tibetano inunda el aire y penetra la sustancia misma de las cosas. Las palabras que aquí tejen el final son semillas dispersándose en el campo fértil de la hora, exhortando silenciosamente a la siembra consciente. Mirar hacia adentro no desde la soledad, sino desde la comunión invisible con quienes también buscan se convierte en acto revolucionario. En una marea discreta que transforma el plomo de los antiguos miedos en el oro sutil de una nueva sensibilidad. En la alquimia del compartir, la energía circula, se multiplica y se eleva. Puedes elegir sostener la antorcha, no como quien ilumina al otro, sino como quien participa de una red de llamas cuya calidez es alimento común. Cada interacción, por modesta que parezca, abre un sendero hacia la reciprocidad vibratoria, un comentario, una reflexión entregada desde la sinceridad. Un gesto que invite a otros a revelar su propia voz. Así, la comunidad resuena, tejiendo un espacio donde el despertar nunca es final ni absoluto, sino una exploración abierta, un laboratorio vivo donde el símbolo se renueva incesantemente y la sabiduría se desprende de la rigidez, abrazando el misterio que nunca termina de decirse. En este instante, cuando la cadencia del relato parece acercarse al exilio del cierre definitivo, la paradoja despierta. Toda conclusión es una puerta entreabierta. Los antiguos sabios lo sabían. Cada ciclo involucra una multiplicidad de comienzos y ningún aprendizaje se clausura. La práctica diaria, esa presencia silenciosa en lo pequeño y lo imperceptible es la piedra angular que sostiene la pirámide interior. No basta contemplar, no basta comprender, es necesario habitar, respirar y recordar. En cada latido, la promesa renovada de transmutar la experiencia en conciencia. Así, el símbolo del Uroboros, la serpiente que devora su cola, nos guía a comprender que el final es, esencialmente, un nuevo principio. Al participar de este espacio, cada impulso enviado sea un pensamiento, una curiosidad o una energía de gratitud alimenta la red sutil que nos une. No estamos solos. Aunque la senda a veces parezca solo transitada por el eco de nuestros pasos, cada buscador es un fractal del uno. Cada aportación un resplandor que, aunque discreto, sostiene a otros en el tránsito oscuro hacia la claridad naciente. Permitir que la energía circule es permitir que la vibración se eleve, que el despertar individual trascienda los límites del ego y se derrame en la corriente inagotable de la conciencia colectiva. Mañana, al abrir los ojos, el misterio se renovará, la misma realidad de siempre, pero atravesada por la posibilidad nueva de reconocer el patrón oculto, el mensaje cifrado en el vuelo de un pájaro, la melodía inadvertida en el estrépito del mundo moderno.
Cada día ofrece la alquimia irrepetible de una nueva oportunidad para encarnar la sabiduría, para llevar la conciencia desde lo teórico a lo real, para dar vida con gestos sencillos, con palabras generosas a ese universo que anhelamos ver reflejado fuera, pero que en realidad espera ser reconocido dentro, y así, con la serenidad de quien acepta el fluir perpetuo de las cosas. Esta travesía se va diluyendo suavemente en el horizonte próximo. No existe adiós en los dominios de lo hermético. Solo transformación, multiplicidad de sendas, ecos que se pierden y resurgen en otros cuerpos, en otras voces, en otras miradas. Este espacio digital, aunque fugaz, puede convertirse en círculo sagrado, en un laboratorio vibratorio donde cada aportación suma, donde toda reflexión es nutriente, donde la presencia silenciosa es ya ofrenda suficiente. Permanece abierto el umbral, aguardando silencioso a quien desee explorar sin certezas, renunciar a las respuestas cerradas y abrazar la incesante pregunta. El próximo paso no es impuesto, es sugerido como brisa, como corriente subterránea que invita, nunca fuerza, a adentrarse más allá de la forma, hacia el abrazo cálido del misterio. Tal vez la verdadera conclusión consista en desaparecer lentamente del relato, permitiendo que, en la atmósfera densa de este instante, resuene la pregunta que abre y no clausura. Así, permaneciendo en esta sintonía elevada, la invitación permanece suspendida en el aire. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a reconocer el reflejo de tu propio despertar latiendo? Sutil, en los gestos inacabados de cada día. Si sientes el impulso, deja tu eco, comparte la vibración y acompáñanos, tejedor anónimo de posibilidades, en el siguiente reencuentro, donde una nueva capa del símbolo espera ser contemplada desde otro ángulo. El viaje continúa, y tú eres la llave.